Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En esta ocasión, como ya lo han expresado las maestras y los maestros que me antecedieron, la intención es platicar en torno a la elaboración de los libros del tercer grado de primaria y para empezar, de alguna manera con este recorrido, con este panorama que me parece importante resaltar algunos elementos que podrían ser interesantes para reflexionar en torno a los cambios en la enseñanza de la educación básica que podrían ser útiles para las madres y los padres de familia. Varios de estas afirmaciones, de estas frases, las hemos escuchado a lo largo del debate de estos días, que consideramos ha entrado en una etapa de profundización, en una etapa de socialización sobre los materiales, y lo cual pues garantiza justamente que la discusión vaya adquiriendo un carácter pedagógico y didáctico, que es justamente de lo que se trata esta transformación educativa. Entonces, este momento de la discusión para nosotros es importante porque las padres y las madres de familia están interesados en los libros, están pensando justamente cuáles son sus aportes, en fin. Y en ese sentido les queremos comentar que, pues bueno, un primer elemento que podríamos reflexionar que está arraigado muchas veces en el sentido común, o que son ya concepciones, creencias que tenemos en torno a la enseñanza, porque nosotros mismos como padres llevamos ese tipo de educación. Entonces, nuestra primera referencia pues es lo que a nosotros nos pasó como estudiantes mismos. Entonces, eso que implica ir cambiando pues también pasa por nuestra propia experiencia como estudiantes. El primero tiene que ver con que si saber las tablas de memoria es saber matemáticas. Esta es una discusión de la didáctica de las matemáticas desde hace muchos años, ¿no? Y justamente tiene que ver con lo que hemos aprendido en todos estos años en la enseñanza de las matemáticas, es decir, que la memorización no garantiza aprendizajes significativos, es decir, que si los niños o nosotros, como nosotros aprendimos, que hasta hay canciones sobre las multiplicaciones, etcétera, pero memorizar las tablas no garantiza que sepamos qué implica multiplicar, ¿no? Entonces, eso es muy importante empezarlo a reflexionar. Les sugerimos mucho el repensar justamente este tipo de frases, porque muchas veces nos permiten entender los cambios que hay en la enseñanza en el marco del nuevo Plan de Estudios 2022. Entonces, frente a la memorización tenemos la significatividad, es decir, lo que implica organizar, analizar, comprender la realidad. Sí, a través del pensamiento matemático, pero el pensamiento matemático no como un ejercicio de memorización. No sé, pero a muchos de nosotros nos pasó como estudiantes que hacíamos numeraciones de 5 en 5 al 5000 y eso no necesariamente nos servía para aprender a contar, multiplicar, o el mismo caso de las tablas, ¿no? Que ahora entonces cuando nos preguntan a nosotros, tiene uno que hacer el recorrido del 1 al 7 para saber cuánto es 7 por 2, ¿no? Sino lo que implica la operación, ¿no? Lo que implica justamente el pensamiento lógico. Entonces, saber las tablas de memoria, saber matemáticas es una primera idea que, insisto, la ubicamos en el sentido común, pero que les invitamos, les sugerimos a las madres y los padres de familia a reflexionar en torno a lo que eso ha ido avanzando en estos años y lo que sabemos y cómo eso nos permite entonces replantear nuevos enfoques de enseñanza. La siguiente, por favor. Una siguiente creencia en torno a la enseñanza en la educación básica tiene que ver con el papel mismo de los libros de texto. Ya lo decíamos desde las sesiones anteriores, en donde entonces tanto padres como maestros están preocupados por si terminar los libros, los 3 libros más los de lenguajes, etcétera, todo eso implica, digamos, el trabajo efectivo para lograr aprendizajes. Evidentemente también les invitamos a reflexionar sobre esta idea, en primer lugar porque, como ya lo decíamos hace un momento, el número de ejercicios no garantiza necesariamente la significatividad, ¿no? Yo ponía el ejemplo de las numeraciones, pero también está el ejemplo de las planas, ¿no? Que si entonces uno escribe mal una palabra
Y lo que nos hemos dado cuenta es que no necesariamente hay una significatividad en el aprendizaje. Entonces tenemos que ir cambiando estas creencias, estas concepciones que, insisto, están en el marco de nuestro sentido común y que pues justo la tarea, en mi caso de la investigación educativa, pues es ir mostrando esos avances y por qué ellos fundamentan los cambios que están en el Plan de Estudios 2022. El tercero también se ha abordado en otras ocasiones, pero ha ido apareciendo con fuerza en el debate actual, que es el referido a la alfabetización, en donde entonces pareciera que si nosotros o los niños y niñas aprenden a decodificar las letras, ¿no?, las saben, digamos, decodificar, pero no necesariamente se entiende el sentido, es decir, el argumento de una lectura, etcétera. Y esto es muy importante porque pues data de muchos, muchos años, incluso con la creación casi de la escuela como la conocemos. Es decir, que se piensa que hay una forma específica de deletrear y que esa forma específica de deletrear nos lleva a encontrar el significado de las palabras, y nos hemos dado cuenta justamente con la investigación, con la experiencia de las maestras y maestros, que la construcción del significado, que la construcción del sentido de lo que leemos es una operación mucho más compleja que la decodificación y que se traduce simple y llanamente en cuando decimos ¿estamos entendiendo lo que leemos o solo estamos leyendo? ¿No? Entonces, esa decodificación no es necesariamente igual a la lectura. Entonces, por eso también que nosotros encontremos un cambio muy fuerte en cómo se trabajan los lenguajes de manera integrada, alude justamente a esta serie de decisiones que se han ido tomando y que, insisto, en el marco de esta transformación educativa, pues lo que hacen es actualizar lo que en muchos otros países ya sucede desde hace muchos años en los enfoques de la enseñanza, y que en el mismo debate pedagógico en México lo sabemos, pero que la distancia que hay entre esos debates y lo que sucede en este cambio en la transformación educativa, pues ha tenido que irse acercando de a poco, y lo que tenemos ahora es esta posibilidad y coyuntura de transformación. En este sentido también me interesa señalar que entonces en la escuela enseña el lenguaje académico, enseña justamente las normas, las estructuras, por ejemplo, el proyecto que presentaba el maestro sobre los ensayos o sobre la organización de información en fichas, etcétera. Pero existen otros muchos lenguajes, como lo trabajamos justamente en este campo formativo. La escuela enseña el lenguaje académico, que no necesariamente es lo mismo que el lenguaje correcto, que esa es también otra, digamos, idea o creencia que está muy arraigada en el imaginario social y que también es necesario seguir discutiendo. La escuela estudia los diferentes usos de la lengua, enseña el lenguaje académico y estudia los otros usos de la lengua de acuerdo al contexto, incluido el lenguaje académico. Es decir, nosotros no usamos el lenguaje académico como ahora estamos en esta sesión, cuando entonces salimos y vamos entonces al cine con nuestros amigos, pues evidentemente nuestra forma de hablar es diferente, su contexto es distinto, y entonces eso también implica actualizar las formas de enseñanza sobre los lenguajes, que bueno, en la lingüística como campo de conocimiento pues tienen por lo menos 60, 70 años que se ha dado justamente ese cambio en la disciplina de origen, es decir, en la lingüística, pero que luego en el caso de la disciplina escolar pues tarda mucho en llegar justamente esos avances. Entonces lo que estamos tratando de hacer, como también ya lo decíamos en otras ocasiones, es acercar los avances científicos a las disciplinas escolares, y uno de esos es este ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, quiere decir que estas ideas, creencias son muy importantes de conocerlas, vamos a tratar de seguirlas encontrando, de seguirlas buscando, porque lo que nos hemos dado cuenta es que estos espacios nos sirven justamente para reflexionarlas, para poder problematizarlas en el mejor sentido de la palabra. Entonces, tengan ustedes por seguro, madres y padres de familia, que estos elementos se pueden seguir trabajando, digamos, discuten o se pueden analizar
con las maestras y maestros de sus hijos y en específico encontrar elementos dirigidos específicamente a las familias. En el caso de tercer grado, ya los colegas que me han antecedido explicaron estos 3 libros que, al igual que en los otros grados, organizan proyectos de aula como la primera escala o primer escenario, en una segunda escala o escenario los proyectos escolares y en una tercera escala los proyectos comunitarios. Entonces, en este caso, el libro específicamente de Nuestros Saberes, que es un libro que permite complementar, apoyar el desarrollo de los proyectos, como ustedes pueden observar en este extracto de ese libro, se habla justamente de lo que contiene, y uno de los elementos centrales que todos los proyectos que vienen en este libro es que está la participación de las familias de manera explícita. Es decir, hay actividades para los niños con su maestro, para los niños con sus papás o con sus familias, sus cuidadores, quienes están con ellos, y luego también con la comunidad, ¿no? Es donde de manera explícita aparecen las actividades en donde se recupera esta relación con los padres. El día de ayer justamente se mencionaba la necesidad de fortalecer el vínculo entre los padres y los maestros. Sabemos que ese vínculo ha pasado por muchos momentos difíciles, por muchos obstáculos desde hace ya mucho tiempo, porque justamente pues necesitamos propiciar ese reencuentro. Entonces, este libro, al igual que en el caso de primero y segundo grado, en el libro de proyectos comunitarios hay elementos también, y en el caso de tercero, de manera específica, el libro de Nuestros Saberes contiene las actividades detalladas, digamos, que se pueden llevar a cabo con las familias de los niños, con quienes los cuidan, sus padres, sus madres. Entonces, la siguiente, por favor. Estos son algunos de los elementos para la reflexión que pues queremos plantear a los padres y madres de familia. Sabemos que hay muchas otras dudas que, insisto, trataremos de ir justamente captando, de ir reflexionando en estos y en otros espacios, y por otro lado también acudir un poco a las inquietudes que los mismos maestros han manifestado respecto pues de los elementos que conforman el nuevo modelo pedagógico y cómo se articulan o cómo están articulados. En ese sentido, en esta lámina también, como ya los maestros han expuesto en cada uno de sus proyectos, si ustedes se fijan, aparece siempre esta imagen que se llama avance del contenido del programa sintético. Los programas sintéticos son los programas de estudio que contienen, como su nombre lo indica, toda la serie de habilidades, conocimientos que se deben enseñar. Y sobre todo las metas de aprendizaje, es decir, cómo se van a desarrollar los procesos de aprendizaje. Por eso están organizados en estas 2 columnas básicamente. Este es el programa de la fase 4 que corresponde a tercero y cuarto grado de primaria. Entonces, si ustedes observan, en la primera columna está el contenido, que son las narraciones de sucesos, y luego está los procesos de desarrollo de aprendizaje para tercer grado, es decir, hasta dónde vamos a llegar en el aprendizaje con tercero, de acuerdo justo a la edad, al desarrollo, aunque con mucho cautela, porque también muchas de las veces eso, más que ayudarnos a llegar a los aprendizajes, puede contribuir a estereotipar o a clasificar a nuestros alumnos en que sí saben o no saben. En fin, es una orientación hacia dónde tiene que ir el aprendizaje, más que una meta rígida en la que todos tienen que entrar, porque sabemos que los niños y las niñas son diversos. Sería una falacia, digamos, decir que esas son metas rígidas o ya predeterminadas, ¿no? Entonces, en este caso, en estas 2 columnas, y así lo van a encontrar tanto para los siguientes fases, en quinto y sexto, y luego en secundaria, que aparece como una sola fase. En el caso de tercer grado, en la segunda columna aparece el proceso de desarrollo de aprendizaje, que es, digamos, como la primer gran guía para los maestros en términos de la planeación. Es decir, yo sé que mi contenido son las narraciones y que tengo que llegar entonces hasta esto que implica identificar y comprender la función de las características principales de la narración, reconocer las estructuras narrativas, usar el punto y seguido. Entonces, yo sé que ahí tengo que ir encaminando a mis estudiantes, ¿no? Ese es como mi primer pilar, por decirlo así, en la construcción de mi plan didáctico. La siguiente, por favor. En la siguiente lámina, como ustedes pueden observar,
en el libro de Nuestros Saberes hay una relación prácticamente vis a vis, es decir, de correspondencia directa entre los contenidos que están en el programa sintético y los proyectos que se desarrollan. Por ejemplo, ahí la flechita justo empieza con este mismo contenido de narraciones que decíamos, y luego entonces, si ustedes se fijan, el primer proyecto del libro Nuestros Saberes se llama igual, Narración de Sucesos. Entonces, esa correspondencia lógica le permite a los maestros, de acuerdo a su contexto, decir, bueno, entonces yo voy a empezar, ya sé que este es mi punto 1 de partida y encuentro en el libro entonces este proyecto, tengo ahí ya una opción para entonces desarrollar este proceso de aprendizaje, ¿no? La siguiente, por favor. Yo aquí me permití semblantear como una especie de programa analítico porque pues evidentemente no hay receta para el programa analítico, parte de los contextos, no es un ejercicio, no es un ejemplo, pues es lo que quiero decir para seguir, sino que más bien tiene que ver con justo cómo pasamos del programa sintético al programa analítico como proceso de contextualización. Entonces, por ejemplo, yo sé que en tercer grado tengo que lograr identificar y comprender la función y características, ese es mi primer punto que decíamos. Pero entonces, ¿en dónde está mi escuela? ¿Cuál es mi escuela? Yo aquí puse como a manera de ejemplo, como escuela interesa llevar a cabo un festival de obras de teatro porque estamos en octubre en la ciudad de Guanajuato y comenzará el Festival Cervantino. Entonces, ese es mi contexto, yo tengo el contenido de las narraciones, sé a dónde tengo que llegar en tercer grado, tengo un proyecto que me ayuda a lograrlo y entonces empiezo el proceso de planeación. La siguiente, por favor. Entonces yo aquí igual semblanteé una planeación que no quise hacerla muy específica porque creo que ese es justo pues el trabajo que por ejemplo pudimos observar de los maestros, toda su creatividad y bueno, hablamos justamente de la posibilidad de la autonomía profesional, de la autonomía didáctica, entonces bueno, tómenlo como con muchas reservas. Entonces, bueno, ahí como notas sobre el programa, sobre la planeación didáctica, tendríamos entonces las 2 semanas de trabajo del 15 al 30 de octubre en esa escuela, en donde entonces organizamos a los niños y a las niñas de tercer grado de mi grupo para contar una pequeña historia en parejas, analizar qué intención tiene, cómo la contamos, para qué, y luego entonces utilizo mi libro de proyecto de aula con el proyecto Tu Historia de Transformación, en donde justamente se ven distintas historias de distintas culturas. Entonces ahí encontramos la narración a partir de contar esas historias. Y ahí entonces desde mi proyecto de aula abordo entonces ese contenido. Y hasta dónde tengo que llegar, sigo entonces con mi proceso de desarrollo de aprendizaje. Después entonces yo puedo continuar con otras actividades, etcétera, pero como mi programa analítico dice que la escuela está interesada en organizar un festival de obras de teatro porque estamos en una escuela en Guanajuato, en el marco del Cervantino, pues entonces acordamos primero trabajar con el grupo de cuarto grado, porque es la fase 4, estamos tercero y cuarto grado en una misma fase, entonces tercero y cuarto grado vamos a utilizar nuestro proyecto Un Día en la Escuela. Entonces, ese proyecto, llamados Aventuras de Aprendizaje en todos los libros, tiene justamente como eje, digamos, trabajar guiones teatrales. Entonces, fijan, yo entiendo que es una narración, luego entonces esa narración cómo pasa al plano de un guión teatral, en donde entonces entre tercero y cuarto trabajamos este proyecto, pero insisto, como mi programa analítico dice, la escuela tiene o está interesada en organizar un festival escolar de obras de teatro, entonces sí, el proyecto comunitario acude en este sentido con el proyecto Descubro las historias de mi comunidad, en donde justamente se pretende trabajar con narraciones, trabajar con guiones, trabajar con toda una serie de textos que permiten entender la función de la narración, sus estructuras, el uso gramatical, sintáctico y ortográfico de este tipo o género discursivo de textos, ¿no? Entonces, como pueden observar, en todos los planos hay elementos para que los maestros puedan justamente, insisto, a partir de su contexto y de sus procesos de desarrollo de aprendizaje, organizar actividades de aprendizaje que les permitan justamente aterrizar los propósitos, digamos, en este caso para el tercer grado. Entonces, y esa es la última. Yo les agradezco mucho su atención.